vamos a desarrollar este ejercicio, ¿sí? Si ustedes lo ven, es como los primeros que empezamos a hacer, que eran bien poquitos datos de entrada y un resultado nada más. Es más, díganme cuáles serían los datos de entrada ahí. A ver, vamos a recordar en una división los dos números. ¿Cómo los llamaríamos? Bueno, número 1 y número 2, sí. Pero como aquí me dice divisor, entonces voy a usar la variable divisor. ¿Sí? ¿Divisor sería salida? Entrada. ¿Y qué otro? Dividendo. En lugar de número 1 y número 2, que no está mal, ¿verdad? Pero dividen. ¿Verdad? ¿Cómo se llama lo que sobra? Y lo que da aquí arriba, ¿cómo se llama? Cociente, ¿verdad? Entonces, a mí me van a dar estos dos datos y ¿cuál es el resultado que vamos a mostrar? Sería dividendo y divisor serían los datos de entrada. Buenos días. ¿Y la salida? ¿Cuál sería? El cociente. Nada más que me dice, si por eso les digo que es como de los primeritos que hicimos, si no me dijeran que validara, pues sería bien sencillo, ¿no? Pedir los dos datos, dividirlos, ponerlos una variable y dar el resultado. Entonces, a ver, vamos a hacer eso. Vamos en Flowgrid. Bueno, en Flowgrid, ¿qué tipo de datos serían las variables? Reales, ¿verdad? Puede ser cualquier número. Entonces sería 3 datos. El dividendo, el divisor y el cociente. De tipo real. Luego, vamos a pedir el dividendo. Una salida que diga dividendo. Dividendo lo pedimos en la variable. Chavos, ahora, ¿por qué salen tanto? Digo, no de hoy. Como que ya salen así. Es una entrada, ¿sí? Buenos días. Llegando y sin hacer ruido, por favor, ¿sí? Dividendo. Ok, vamos a pedir el divisor ahora. Una salida sería el divisor. Y pues la variable se llama divisor. Ahí coincidió el letrero con el nombre de la variable. ¿Qué vamos a hacer con estas dos variables? Pues una división, ¿no? Ok, pues vamos a hacer la división. Es una asignación. El cociente es igual al dividendo entre el divisor. O sea, es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Ok, vamos a hacerlo así para darnos cuenta, recordar por qué nos están pidiendo eso. Okay. Sí. A ver, vamos a darle salida primero, ¿sí? Entonces sería aquí. Sería lo voy a poner de esta manera, dividendo, y luego le voy a concatenar una división, bueno, el símbolo de división, el operador, y luego el divisor, igual, le vamos a concatenar, perdón, aquí le vamos a concatenar un igual, y luego aquí le concatenamos el cociente. A ver, dividendo entre divisor igual a cociente. Se me hace que me falta aquí unas dobles comillas, a ver si ya, así quedó. Bueno, entonces, efectivamente, aquí el problema, fíjense, si en el divisor, bueno, le voy a poner dos datos así normalitos. Dividendo, por ejemplo, 100.
Y si lo divido entre 5, ¿cuánto me va a dar? Pues 20, ¿verdad? 100 entre 5 es 20. Si el dividendo es 0, no hay ningún problema, 0 entre 5 o 0 entre cualquier cantidad de 0. ¿Cuándo va a ser el problema realmente? Cuando el divisor sea 0. Si yo le digo aquí 7 entre 0, y entonces aquí me va a lanzar un error. Por eso me están pidiendo que lo valide. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a validar? Por ahí dijeron, pues con un if, ¿verdad? Ok, aquí entonces en el divisor, una vez que ya lo pedimos, vamos a poner una condición. ¿Y qué va a ser la condición? ¿Qué va a preguntar? ¿Residuo? ¿Qué variable? Sí, pero ¿qué tengo que preguntar aquí para darme cuenta que... ¿Cuál variable? ¿Cociente? ¿Qué es lo que no debe ser 0? El divisor. Si el divisor es igual a 0, así, ¿qué le vamos a decir al usuario? Sí. Ok. Le podemos un mensaje aquí, ¿verdad? Que diga, no debe ser 0. Por ejemplo, si lo dejáramos así, pues no es mucha ganancia, ¿verdad? Porque nada más le vamos a avisar, te vas a morir, pero te vas a morir. O sea, va a marcar error a fuerza. Si lo dejo así, nada más estoy avisando que va a marcar un error. O sea, si le decimos, a ver, 8 entre 0, y pues sí me salió el mensaje, por acá debe haber salido el mensaje. Aquí dice, no debe ser 0, pero de todos modos me salió el error. Es lo que queremos evitar, el error. No, porque es que nada más revisamos que vuelva a preguntar. Vamos a ver. Puede ser. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si aquí simplemente preguntamos otra vez? Voy a tomar lo voy a pegar acá. ¿Sí? O sea, le aviso que no debe ser 0 y se lo vuelvo a pedir. Entonces ya le digo, un 7, le digo un 0 aquí, checa que pues es un 0, me dice no debe ser 0 y me vuelve a pedir el divisor. ¿Cuál es el problema? No, aquí ya si le doy un 5, por ejemplo, ya me va a hacer la división. El problema viene cuando nos encontremos un usuario así medio terco y le digo aquí, por ejemplo, un 0 y me vuelve a ingresar un 0. ¿Sí? Así es que, pues yo no puedo, podría seguirle aquí preguntando, lo voy a poner más pequeño. O sea, le puedo decir y tomar esto, copiarlo y pegarlo aquí. Ahí me estoy protegiendo que me dé una vez 0, lo valido, me da otra vez 0, lo valido, ya lo estoy validando 2 veces, pero ¿cuántas veces el usuario me puede seguir dando ceros? Muchas, hasta que se canse, ¿verdad? Entonces, esto no es muy adecuado. Si lo que quiero es finalmente hacer la operación, necesito asegurarme de que el divisor no sea 0 y yo no sé el usuario cuántas veces se le va a ocurrir darme el 0. A ver, ¿por qué no puedo usar? Sí, por ahí dijeron con un ciclo. Sí, porque lo que estamos repitiendo es pedir el divisor. ¿Sí? ¿Por qué con un ciclo para no es conveniente? Un ciclo para, un ciclo for. Porque no vas a saber cuándo detener. No vamos a saber cuántas veces, ¿verdad? Es más, yo creo que la mayoría de las veces el usuario no me va a dar 0. Pero me va a topar con un usuario que me va a dar un 0 y yo le digo que no es 0 y me va a seguir dando 0 a ver qué pasa, ¿no? Ok, entonces, no puede ser con un ciclo for. Ya vimos que con un if me valida hasta cierto punto, pero si me sigue dando 0 voy a tener el mismo problema. Con un ciclo for, pues no puedo porque no sé cuántas veces va a pasar eso. Y tiene que ser con un ciclo condicional. Ahora, por ahí dijiste con un mientras, ¿verdad? Un mientras tiene la condición al principio, lo cual quiere decir que si de entrada es falsa, nunca va a preguntar. Entonces, tenemos otro ciclo condicional, que es con condición al final. ¿Cuál es la característica principal? Que las acciones se repiten por lo menos una vez, porque primero hace y luego pregunta. El ciclo mientras, primero pregunta, si es verdadero lo hace, si no, ni siquiera entra. Si es verdadero lo hace y vuelve a preguntar.
pero el ciclo, con condición al final, primero ejecuta y luego pregunta si es verdadero, lo vuelve a ejecutar. Ese es el que nos conviene ahorita. Ya hemos dicho, no es que un ciclo sea mejor que otro, es que se acopla dependiendo de las circunstancias. Entonces, pues dijimos que esto del divisor, de preguntarlo con if, hasta cierto punto está bien, pero si el usuario sigue dando ceros, no me va a funcionar. Entonces, le quito este if y vamos a poner un ciclo que se llama aquí en PCIN, perdón, en Flowgorin, vamos a ver cómo se llama. Se llama hacer. El mientras es condición al inicio, el para es un valor inicial, un valor final, se llama hacer. Vean cómo el hacer, a la hora de que me lo muestra, pues se ve claramente que entra al ciclo, primero hace las cosas y luego pregunta. El ciclo mientras, lo voy a poner aquí, aunque luego lo voy a quitar. El ciclo mientras, primero pregunta y luego hace. Pues esta es condición al inicio, esta es condición al final. Entonces, lo vamos a hacer con una hacer. ¿Qué es lo que se repite por lo menos una vez? La entrada del divisor. Entonces, esto que tenemos aquí lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. Me va a decir, el dividendo no tiene restricción, puede ser positivo, negativo o cero. Aquí me va a preguntar, entra el ciclo, por lo menos lo va a hacer una vez, por lo menos. Me va a preguntar el divisor y luego aquí qué condición le tengo que poner para que en caso de que me dé cero, siga preguntando. Mientras que. Mientras divisor sea igual a cero. Mientras divisor sea igual a cero, vamos a seguir preguntando. ¿Sí? Aquí acuérdense que en Flowgorin, igual que en Java, se pregunta con el igual igual. Entonces, si esto nosotros vamos a guardarlo primero por fd 2024 0422 va a ser división validada. División. Muy bien. Así es que cuando lo ejecutemos, le vamos a dar aquí, si le doy un número que sea diferente de 0, por ejemplo, un -4, esto va a ser falso. -4 es igual que 0, va a ser falso y se va a salir. Pero si le doy un 0, le doy aquí un 0, esto, 0 es igual que 0, es verdadero y se va a regresar a 0 otra vez el ciclo. Entonces aquí ya puedo estar con 0, 0, 0, 0. Y no importa las veces que lo haga, no se va a salir de ahí hasta que le dé un número diferente de 0. ¿Sí? Ya le doy un número diferente de 0. Esta condición es falsa, se sale y continúa con la siguiente instrucción. Bueno, entonces ese fue en Flowgorin. Vamos a hacerlo ahora en PCIN. ¿Cómo sería? Lo voy a dejar de este lado. Ok, PCIN. Se va a llamar nuestro algoritmo división validada. Y vamos a definir el dividendo, el divisor y el cociente como real. Bueno, vamos a pedir, el divisor no tiene restricción, puede ser positivo, negativo o cero. Entonces, pedimos el dividendo. Hasta ahí, pues no hay ningún problema. Luego, el divisor es el que vamos a meter a un ciclo. De todos los comandos que vienen aquí, es el último que nos falta de ver. Ya vimos la salida, la entrada, asignación, la condición simple, bueno, la condición normal, la selectiva múltiple, el ciclo con condición al inicio, el para. Entonces, ¿cuál viene siendo? El que nos falta. El repetir. Vamos a utilizar, vean cómo aquí, aunque se ve muy pequeñito, el mientras se ve la pregunta al principio y luego la acción. Y el repetir se ve primero la acción y luego la pregunta. Por eso es condición al final. Ese es el que vamos a usar. ¿Sí? El repetir. Ya de todo lo que viene ahí es el último que nos faltaba. Entonces, nada más, yo ahí los que me vayan siguiendo, chequen por favor si aquí dice mientras que. ¿O cómo dice?
¿Hasta qué, verdad? Dice, bueno, hay que tener cuidado con esto porque hasta que es lo contrario a mientras que. O sea, aquí es, como lo tengo es mientras sea verdadero. Y ustedes así como lo tienen, a los que les salió eso, es hasta que sea verdadero. Es totalmente lo opuesto. Entonces, lo que sucede es que PCIN, bueno, las primeras versiones, cuando yo empecé a usar hace muchos años, siempre decía hasta que. Y eso generaba mucha confusión porque los lenguajes de programación normalmente lo usan como mientras que. Entonces, como es configurable, lo dejaron opcional. Por eso, para que salga mientras que, tenemos que irnos a la configuración. ¿Se acuerdan que les di una configuración? Bueno, ahí en personalizar, buscamos casi al final, dice permitir la variación repetir mientras que. Si está desactivada, les va a salir hasta que. Si está activada, va a salir mientras que. Y para que sea igual que en Java, pues debe decir mientras que. Si no, nos vamos a confundir. Y también en Flowgorim es mientras que. Entonces, hay que activar esta. Yo les había dado esta configuración para que la usáramos todo el semestre. Entonces, sí, porque si ustedes lo hacen y con la configuración que sea, cuando me lo manden a mí me van a marcar muchos errores. Bueno, entonces lo dejamos así y dice ahí, lo que vamos a repetir es una salida, que es un mensaje, y la entrada de la variable. Entonces aquí le pondríamos escribir, divisor, y vamos a leer la variable. Divisor. Bueno, ¿y mientras qué? Divisor sea igual a 0 aquí. El igual se pregunta con un solo igual, puesto que la asignación no se utiliza el igual, se utiliza la flechita. Mientras que acá en Java se utiliza el doble igual, pues porque la asignación es con el igual. Bueno, entonces ya cuando sale de aquí, pues podemos hacer la operación, el cociente. Aquí ya estamos seguros que el divisor es diferente de 0. El cociente es el dividendo entre el divisor. Y le vamos a dar salida. Entonces será un escribir. Dividendo. Le vamos a concatenar una diagonal. Luego la variable divisor. Un igual. Y un cociente. ¿Cuál de los tres tipos de ciclos se usan más? Bueno, en mi experiencia, los que más se usan son el for y el while, o sea, el para y el mientras. Este se usa un poco menos, pero a veces sí nos saca de apuros o de alguna situación, sí, nos ayuda este. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a utilizar? Les decía, vamos a ver los ciclos así, 1 o 2 ejercicios de cada ciclo y decir cuándo es conveniente usarlo, cuándo se presenta la situación. ¿Cuándo vamos a usar el repetir? Aquí se llama repetir, acá en Flowgorim se llama hacer. Bueno, lo vamos a utilizar cuando queremos que por lo menos se haga una vez la acción del ciclo. Porque en el mientras puede ser que no se haga ninguna vez. Aquí por lo menos queremos preguntar una vez el divisor. Entonces ya lo probamos a grabarlo primero. FD 4. Hoy estamos a 22. ¿Ah? Muy bien, entonces lo probamos. El 0 como dividendo no tiene ningún problema. Un número diferente de 0 tampoco tiene ningún problema en el divisor. El problema es cuando me dan 0 en el divisor, ¿verdad? 0, 0, 0, 0. Y hasta que le dé un número diferente de 0, la condición es falsa y se va a salir. Y cuando se sale, pues ejecuta lo que sigue, ¿verdad? Lo que viene después del ciclo. Bueno, ya está. Ahora vamos a hacerlo en Java. Entonces voy a dejar este por aquí. A la mano. Y vamos a irnos a NetBeans.
creamos un proyecto que se va a llamar, también así, división validada. División validada. Muy bien. Pero antes de eso, pues vamos a poner aquí la sintaxis de esa instrucción, ¿verdad? De esa estructura. Entonces voy a poner aquí sintaxis para la estructura repetitiva con condición al final en Java. Bueno, la sintaxis es la siguiente. Se pone la palabra reservada do. Se abre una llave, yo la abro abajo, se puede abrir en un lado. Aquí se indicarían las acciones a ejecutar o repetir. Se cierra la llave, se pone la palabra reservada while y entre paréntesis la condición o expresión lógica. Y se pone punto y coma, no se debe olvidar el punto y coma, ¿sí? Bueno, y las llaves siempre deben ponerse. Las llaves siempre deben ponerse. Hay dos estructuras en Java que las llaves no las podemos quitar. En el caso de las selectivas es el switch y en el caso de las repetitivas es el do while. En las otras, en el if, en el for y en el while, sí podemos quitar las llaves si lo que van a hacer es una sola instrucción. Aquí no podemos quitar las llaves, aunque sea una instrucción. Bueno, entonces, pues es muy cortita la estructura. Vamos a empezar nuestro código. Aquí sería, bueno, necesitamos el escáner. Bueno, como siempre, el escáner, agregar la librería. Vamos a declarar nuestras variables. Pues ahí vemos que son 3 de tipo doble. Es el dividendo, el divisor y el cociente. Entonces, vamos a pedir primero el dividendo. Dividendo. Vamos a leerlo. La función que utilizamos es next doble. Muy bien, entonces, lo que sigue es precisamente el ciclo. El ciclo, bueno, se pone la palabra reservada do. Aquí ya viene la ayuda. Vean cómo pone una llave, la pone en un lado, yo generalmente la pongo abajo. Bueno, si le doy enter, pues me llena la estructura, pero yo le voy a hacer algunos cambios. Bueno, porque yo estoy acostumbrado a usarla así. De esta manera. Y luego así. Más bien, así yo la uso de esta manera. La pueden dejar como lo sugiere, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner las acciones a repetir y aquí la condición. Las acciones a repetir son una salida que es la palabra divisor y la entrada de la variable divisor. Entonces le diríamos aquí un system sería divisor y pedimos la variable divisor. Bueno, la condición, ahí pone un verdadero, se me hace un poco extraño que sugiera eso, porque fíjense, lo voy a dejar así.
Y voy a irme hacia abajo y calcular el cociente. Cociente dice que es igual al dividendo entre el divisor. Y luego le voy a dar salida. Sería system. Le voy a decir dividendo. Digo, para que salga igual como lo hicimos en los algoritmos, más una diagonal, más lo voy a poner hacia abajo, más el divisor, más un signo de igual, más el cociente. A ver, no hemos puesto la condición, pero es interesante ver por qué ahí me marca error. ¿Por qué creen que me marca error? Dice, una traducción de esto, ¿qué significa eso? No alcanzo a ver. Bueno, traducido significa instrucción inalcanzable. Me está diciendo que aquí nunca va a llegar. ¿Y cómo se da cuenta que ahí nunca va a llegar? Por la condición que estamos dejando aquí. Claro, yo no la puse, ahí me la sugirió, no sé, les digo, no sé por qué me sugirió eso. Es raro que me sugiera un... Si esto es... Este ciclo se va a repetir, dice, haz esto mientras sea verdadero. Y si yo le pongo una constante que es verdadera y nunca cambia, ¿cuándo se va a salir del ciclo? O sea, aquí yo le estoy diciendo, ni siquiera estoy poniendo una expresión, estoy poniendo una constante. Y la constante es verdadero. Entonces aquí siempre va a ser verdadero. Nunca se va a salir del ciclo y por lo tanto nunca va a llegar aquí. Ahí está haciendo un ciclo infinito. Ahora, esto es lo mismo que si yo le pusiera, por ejemplo, 5 es igual que 5. Si le digo esto, también nunca va a llegar aquí porque ¿cuándo va a ser falso esto? Nunca, siempre va a ser verdadero. Y como siempre va a ser verdadero, nunca se va a salir del ciclo. Por eso aquí me dice, no, es que si tú dejas el resultado siempre verdadero, pues nunca va a llegar acá. Bueno, pero claro que nosotros no vamos a dejar esto. ¿Cuál es la condición? Divisor es igual a 0. Vas a hacer esto mientras el divisor sea igual a 0. ¿Sí? Bueno, pues vamos a probarlo. A ver. Dividendo. Primero una división normal, 8 entre 2. Luego vamos a poner un 0 en el dividendo. Aquí no debe haber ningún problema. El problema pues viene cuando ponemos un 0 en el divisor. Ya aquí me pidió el divisor, le di un 0, esto fue verdadero, se regresa, aquí ya lo está ejecutando por segunda vez el ciclo, otro 0. Cada vez que le di un 0, pues se va a regresar. Mientras sea 0, va a seguir ejecutando. Cuando deje de ser 0, se va a salir porque esto es falso y va a continuar con la ejecución y va a hacer lo siguiente. Bueno, entonces ahí estamos valiendo, obviamente es como que le estamos exagerando un poco, porque estamos, así como el usuario está empeñado en poner ceros, nosotros estamos empeñados en no aceptárselos. ¿Sí? Generalmente las calculadoras pues no se meten en ese problema, ¿no? Simplemente me dan un 0 y reporto un error o algo, un mensaje por ahí. Bueno, fíjense, ¿cómo podríamos? Me acuerdo de lo que me platicaba un ex compañero de trabajo. Bueno, no era ex compañero de trabajo. Yo iba a esa empresa a hacer sistemas y ahí estaba una persona con la que yo trataba casi todo. Y decía que alguna vez compró en una mueblería, no me dijo cuál, una mueblería de hace mucho, no era Coppel ni Electra, era una más viejita. Y decía que cuando le iban a cobrar, a veces no estaba él, o sea, el abono de lo que compró en la mueblería. Entonces, lo que así me causó como que gracia es que dice que la primera vez cuando no lo encontraron, le dejaron una tarjetita con un monito sonriente que decía, venimos y no lo encontramos. Entonces dice que ya se le olvidó y volvió a ir la persona, el cobrador, y no lo volvió a encontrar. Entonces ahora le dejó una tarjetita, pero ya no igual.
ya el monito ya no estaba riéndose, estaba un poco serio. Y ya el mensaje decía, otra vez no lo encontramos. Total que pasaron así 4 o 5 veces, no sé si ya a propósito de parte de él, y cada vez la tarjetita traía un mensaje un poco menos amable y un monito más enojado. Hasta que ya me mostró la última tarjetita y se veía el monito así desencajado, así con el pelo saliéndose. Y un mensaje que decía, por favor, dígame cómo lo podemos contactar, ¿no? Entonces, algo similar podríamos nosotros hacer aquí. En lugar de que yo le diga aquí un 6 y que me diga, ahí me sigue diciendo 0, 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Cómo le podremos hacer para que este mensaje fuera cada vez menos amable sin llegar a la grosería? ¿Cómo podría ser? Que dijera divisor y luego me da un 0 y al siguiente le puedo decir como mensaje en lugar de la palabra divisor un mensaje que diga no debe ser 0. Si me da otro 0, el siguiente mensaje ya va a decir, no sé, fíjate bien. Si me da un 0, al siguiente pues va a ser un mensaje de que no sabes leer. Ya, un poquito más enojado yo, ¿no? Ok, ¿cómo podemos lograr eso? ¿En qué nos basaríamos para ir escalando el mensaje? ¿Cómo lo hacemos para que cada vez el mensaje sea diferente? Ya, nosotros le podemos dar el sentido, más enojado, más amigable. En nuestro caso va a ser como un poquito más enojado. Bueno, lo que necesitamos es saber cuántas veces me ha dado el 0 y cada vez ir contando esa situación. Entonces, lo que necesitamos es un contador de las veces que el usuario me da un 0. ¿Sí? Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Puede hacerse de diferentes formas, yo lo voy a hacer de esta manera. Casi siempre, pues yo lo hago de forma que sea lo más didáctica que se pueda, de entender las cosas, de usar cosas que ya vimos, ver aquí una oportunidad de usar esas cosas. Les digo que esta es de las materias que todo lo que se ve es nuevo, bueno, puede ser nuevo o no para algunos, pero usamos todo lo que vimos en el curso. Cada vez estamos usando todo lo que vimos en el curso. Bien, vamos a poner un contador. ¿Qué características tiene un contador? Bueno, es una variable normalmente es de tipo entero, empieza en 0, se debe inicializar y cada vez que yo quiero incrementarlo es porque va a pasar normalmente dentro de un ciclo por una iteración, por una vuelta en el ciclo. Entonces vamos a declarar aquí una variable de tipo entero que se va a llamar veces, ¿sí? Porque yo quiero contar las veces que el usuario me da un 0. Ok, o el número de veces que. Entonces, voy a entrar aquí. Antes de que entre al ciclo, vamos a inicializar ese contador. Veces es igual a ¿qué? A 0. Porque no le pido ninguna vez al usuario. Cuando entre al ciclo, voy a ir contando las veces que da la vuelta el ciclo. Quiere decir, cada vuelta es porque el usuario me dio un 0. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí, ¿cómo le hago para contabilizar, para incrementar el valor de veces? Veces es igual a veces más 1. ¿Está bien eso? Podemos simplificarlo. ¿Cómo? Puede ser veces más igual 1. Así, nos ahorramos una vez la variable. O puede ser más sencillo cuando es 1 en particular. ¿Cómo es? Veces más. ¿Sí? Esto es lo mismo exactamente que veces más igual 1 y es lo mismo también que veces es igual a veces más 1. Yo voy a tratar de utilizar de aquí en adelante lo que sea más breve, lo que sea más corto, ¿sí? Bueno, ahora, ¿de qué me sirve ir contando yo las veces? La primera vez cuando el usuario bueno, ya me va a dar el dividendo, veces empieza en 0. En este momento veces ya no es 0, ¿verdad? ¿Cuánto es? 1, porque le incrementamos, al 0 le incrementamos 1, vale 1. Y le vamos a pedir al usuario el divisor. Vamos a suponer que me dio un 0. Entonces, esto es verdadero y da la vuelta. ¿Veces cuánto va a valer ahora? 2.
Y si el usuario me vuelve a dar 0, ¿cuánto va a valer veces? 3, ¿verdad? Entonces me va a ir contando, realmente, en esencia, lo que me va contando es las veces que se ejecuta el ciclo. Pero para mí, pues es representativo porque sé que puedo ir cambiando el mensaje. Entonces, puedo hacerlo de esta manera, ¿no? Si, aquí preguntar, si veces es igual a 1, entonces voy a declarar una variable mensaje de tipo cadena, aquí, porque aquí le voy a indicar el mensaje que quiero mostrar al usuario. Entonces, si veces es igual a 1, le voy a decir que mensaje es igual, esta es una asignación, a divisor. Eso está bien. Pero si veces es igual a 2, entonces el mensaje ya va a cambiar un poco. ¿Qué le voy a decir? Así, algo tranquilo. No debe ser 0, ¿sí? Ok. Luego, si el mensaje, o más bien si veces es igual a 3, pues ya le voy cambiando el mensaje, le voy a decir mensaje es igual, algo así como, fíjate bien, por favor. Todavía así como tranquilo, ¿no? ¿Qué pasa si veces es igual a 4? Le voy a decir, el mensaje, cada vuelta que dé el ciclo, el veces se va incrementando. Por lo tanto, la primera vez va a tomar la segunda vez va a tomar este. El mensaje sería, no sabes leer, ya un poco. No voy a llegar a la grosería, ¿eh? Sí, no. Si veces es igual a 5, entonces el mensaje es igual sería algo como, aquí estamos jugando, no sé. Esto nunca lo deben hacer, ¿eh? Sí, aquí estamos jugando. Ok, y luego le digo, bueno, ya nomás voy a poner otra. No estoy poniendo la parte falsa porque no me interesa la parte falsa, ¿verdad? Entonces aquí sería, por eso no pongo tampoco llaves. Si veces es igual a 6, entonces, no sé, ya es lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Algo así. ¿Y qué pasa si pues el usuario, tal vez hasta por estar viendo qué le pongo ahí, ¿verdad? Le va a seguir dando 0, 0, 0, 0. Pero pues tampoco puedo poner así una cantidad infinita de mensajes, ¿no? Entonces, ¿hasta qué? A que se cierre de plano. Yo le voy a decir, si veces es mayor de 6, ¿sí, no? Entonces el mensaje sería igual a, ¿sí? A ver quién se cansa primero. Porque ese va a ser con el 7, el 8, los ceros que le dé ya hasta el 6 está personalizado, individualizado el mensaje, pero ya después de 6 ya va a poner siempre. Entonces, bueno, pero aquí, ¿dónde tengo que cambiar eso? Aquí ¿qué tengo que hacer con esa variable mensaje? Ahí nada más estamos decidiendo qué va a llevar la variable mensaje, pero para que lo vea el usuario, si lo dejo así, ¿qué va a suceder? Pues va a seguir viendo divisor, divisor, ¿verdad? Porque es lo que le estoy mostrando, la salida. Entonces aquí en la salida, lo que le vamos a decir es que ponga el mensaje y yo le voy a agregar, como siempre lo hago, dos puntos y un espacio. Así. Pero ¿qué me está diciendo acá?
La variable mensaje tal vez no esté inicializada. Porque dice, aquí tienes, a ver, la variable mensaje no trae nada, ¿sí? Y luego, ¿qué tal si aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 if? ¿Qué tal si ninguno es verdadero? Yo sé que en algún momento va a ser verdadero, pero el compilador no lo sabe. ¿Qué pasa si ninguno de esos 7 if es verdadero? La variable mensaje se va a quedar sin, ¿sí? Bueno, ¿y qué les parece si mejor utilizamos un switch aquí? Está que ni pintado para usar un switch. Entonces, fíjense, en lugar de usar muchos if, como yo sé que la variable veces va a tener valores enteros del 1 al donde se le ocurre al usuario, pero sé qué voy a hacer con cada uno de ellos, entonces esto lo voy a cambiar por un switch. Me voy a hacer así. Switch. La expresión va a ser veces la variable. Entonces, aquí le voy a poner case 1, ya, le voy a cambiar totalmente esto, case 1, o sea, en caso de que veces valga 1, entonces mensaje va a ser divisor. Y aquí tengo que poner un break. ¿Así? Bueno, creo que me sale más barato voy a cambiar esto. Caso 2, caso 3, caso 4, 4, 5, caso 6. Ya sabemos que esto nos va a marcar error porque no podemos repetir los casos. El switch siempre debe llevar llaves, siempre. Y aquí sería caso 2, caso 3, 4, 5, 6. ¿Y qué es lo que va a ir cambiando? El mensaje, ¿verdad? Bueno, ahí como cada quien lo quiera cambiar, yo lo voy a hacer así. Luego, es que era primero ¿verdad? Entonces, ese iba acá. No sé si me salga más barato teclearlo. No debe ser 0. El siguiente que fue, no sabes leer. Queda mucho más compacto y aquí es una pregunta, ¿verdad? Y luego acá, ¿qué es? ¿A qué estamos jugando? Y luego, acá, bueno, lo pongo con mayúscula. El siguiente que es, ¿es en serio? Y aquí sí podemos poner un default en donde si no cae ninguno de esos casos, ¿qué vamos a hacer con la variable mensaje? Eso lo vamos a poner aquí en el default. Y aquí el letrero, el último, a ver quién se cansa primero. Aquí ya no requiero el break. ¿Qué me faltó aquí? Me faltó el 2 puntos. Bueno, ya está. Entonces, todos estos if que no están bien, o sea, es correcto lo que íbamos a hacer, pero lo podemos simplificar, condensar en un switch. ¿Sí? Porque aquí ya no me marca error, porque la variable, aquí lo que busca el compilador es que todas las variables que se utilicen ya tengan un valor, ya sea por entrada de datos, ya sea por una asignación. Con los if, si todos eran falsos, mensaje se iba a quedar sin ningún dato. Pero acá ya no es ese problema porque estamos diciendo que si veces no cae en ninguno de los valores del 1 al 6, se va a ir al default y mensaje va a tener esta cadena. Entonces, pues creo que ya quedó, vamos a ver. Estamos usando un switch dentro de un do. Podemos hacer las combinaciones de estructuras como las necesitemos. Un for dentro de un while dentro de un repetir o while o dentro de un switch. Todas las combinaciones que ustedes necesiten se pueden hacer. Entonces, vamos a probar esto. Que está tardando.
A ver, dividendo. El divisor, ¿sí? Ya me está dando, como veces se va incrementando aquí. Entonces cada vez me está dando un mensaje diferente. Ah, cero. Fíjate bien, por favor, cero. ¿No sabes leer cero? Aquí estamos jugando cero. ¿En serio? A ver quién se cansa primero. Y aquí ya como mensaje, veces se sigue incrementando. 7, 8, 9, 10. Y ya en todos los casos, después del 6, va a caer en el default. Y es por eso que ya me sale siempre así. Y ya cuando le dé uno diferente de cero, la condición va a ser falsa y se va a salir. ¿Correcto? Fíjense, ya por último, aquí le podemos decir, ya así como que de coraje, no hagan eso, por favor. Cuando salgo del ciclo, yo le puedo averiguar en qué valor se quedó la variable veces. Si veces es mayor que, vamos a suponer que 10. Si fue mayor que 10, es que pasó por todo esto y a ver quién se cansa primero lo puso 3 veces o 4. Entonces le podríamos mandar un no me olvides ahí. ¿Cómo le diríamos que no, que no? ¿Algún dicho que diga no, que no? Bueno, tal vez no. Hay uno que dice no, que no, tronabas. No se saben ese. Pistolita, no. Ya no, los dichos ya no son conocidos. No que no tronabas pistolita, ¿qué quiere decir ese dicho? Pues no que no, no que no lo ibas a hacer. Así es un dicho. Pero nada más si es mayor que 10, ¿sí? Eso ya lo puse fuera del ciclo. Entonces, ya aquí le damos un valor. Ya le di muchas veces y cuando le dé, le tengo que dar un valor diferente a cero para que se salga, ¿verdad? Y aquí es donde me sale el letrero. Si le doy menos, pues no me va a dar. No me va a dar ese letrero, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos que pues podemos combinar, está un switch adentro de un do y eso pues va a ser perfectamente normal. Y podemos dentro de, es más, inclusive dentro de un caso, aquí podemos poner un ciclo si es necesario, como lo vamos a ver en algún ejercicio después. O sea, podemos hacer cualquier combinación y eso es lo que lo hace interesante y lo hace muy potente, ¿no? De que yo puedo poner un for adentro de un while, adentro de un switch, adentro de un if, adentro de un do while, todo lo que yo necesite. ¿Sí? Bueno, entonces, pues ahí quedó El tema que vimos